Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Azopardo, el stream de la CGT de la República Argentina, trayéndote como cada semana los temas más importantes de la actualidad política, económica, del mundo del trabajo. Yo soy Juan Gentile, hoy estoy junto a Mati Álvarez y Ramiro Sosa. Hola compañeros, ¿cómo andan? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hoy no está Leila con nosotros, le mandamos un abrazo, está medio Leila. Pachucha, y tenemos además a las compañeras en el encuentro de mujeres sindicalistas de la CGT, así que estamos nosotros. Nos hicimos bancando la parada. Así es. Sin mucho preámbulo, porque tenemos acá en el estudio en este momento, ustedes saben, estamos a punto de acudir a las urnas este domingo 26 de octubre, un nuevo acto eleccionario en todo el país, en este caso, a diferencia de lo que fue en las elecciones que ya tuvimos este año en la provincia de Buenos Aires y también en otros distritos de la ciudad. En este caso va a ser todo el país, que va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Bueno, para conversar, estamos en compañía de dos candidatos de la lista de Fuerza Patria. Se trata de Mariano Recalde, candidato a senador, a renovar su banca en el Senado, y Kelly Olmos, candidata a diputada nacional. ¿Cómo anda, Mariano? Kelly, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Por favor, un placer. Bueno, son varios los temas, pero quisiéramos nosotros acá en Azopardo hacer foco en una de las grandes discusiones que se van a venir a partir del lunes, que tiene que ver con el mundo del trabajo, que tiene que ver con la supuesta pretendida reforma laboral que planteó el gobierno apenas ayer, anteayer, no me acuerdo, el secretario de Trabajo en la Cámara de Diputados. Bueno, escucharlos qué análisis les merece lo que sabemos hasta ahora de lo que planteó el gobierno nacional. Se habla de salarios dinámicos. Sí, esos. Dinámicos. Y convenios por empresa, ¿no? Lo cual, bueno, a todos nos hace, por lo menos, ponernos en alerta. ¿Cómo lo analizan ustedes? Lo primero es que no nos cuentan de qué se trata. Y el pueblo quiere saber de qué se trata y necesita saber antes de votar. ¿Y por qué no nos dicen antes de las elecciones cuál es la reforma concretamente para que la gente pueda elegir? Lo mismo con la reforma previsional y la reforma tributaria. Si no la cuentan es porque no es buena. Esa es la primera conclusión que uno saca. Y después lo que le pudimos sacar a los diputados y las diputadas ayer al secretario de Trabajo, estos eufemismos que encuentran siempre para disimular lo que buscan, que es bajar salario y subir el tiempo de trabajo. Y te agarrás fuerte los bolsillos. Agarrate el bolsillo. Cuando empiezan con los eufemismos, agarrate el bolsillo. Especialistas en eufemismos. Con el mito ese de que el costo laboral es un problema. Las empresas están fundiendo no por el costo laboral, sino porque no hay consumo, porque no hay mercado interno, porque abrieron las importaciones, porque el crédito es imposible. Y desde nuestro lado, nuestra lista tiene una posición muy clara. Ya con nuestras caras, nuestros nombres, queda en evidencia que no vamos a aceptar nunca una reforma laboral que implique reducirle derechos a los trabajadores, implique bajarle los salarios, implique perder indemnizaciones o estar más sometido al empleador, que es la otra reforma que quieren hacer. Someter más a los trabajadores a el poder de dirección y a las órdenes de los empleadores. Kelly. Mira, cuando asumieron, lo primero que hicieron al dictar el DNU 70 estaba el capítulo 4, donde ya fue una ofensiva contra el sistema de derechos laborales y gremiales de la Argentina. Eso generó paro, movilización conducida por el movimiento obrero, y finalmente la justicia lo dejó sin efecto. Después, de hecho, junto a una política económica que, como bien describió Mariano, fue recesiva, redujo o demolió, mejor dicho, el mercado interno, demolió la competitividad de las empresas. De hecho, se fueron generando condiciones de pérdida de derechos, porque una cantidad importante de trabajadores tuvieron que pasar de ser trabajadores formales con derechos a la informalidad. Y al mismo tiempo usaron el salario como ancla, dejaron de homologar convenios colectivos, lo que les quita el imperio para el conjunto del sector y va adelantando esto que también recién
comentábamos de que la negociación sea por empresa o incluso por trabajador, donde el trabajador, al no poder negociar a través de su organización gremial y para todo el sector, la verdad que la cancha se le inclina mucho y termina siendo un contrato de adhesión, no una negociación, una pérdida de derechos, de ingresos. Es decir, esto es como el corolario de una política que ha ido afectando muchísimo a las trabajadoras y trabajadores, y nosotros los convocamos el domingo a ponerle un límite a esta situación de deterioro y de destrucción que pretenden ahora consolidar con un sistema legal específico. El límite es fuerza patria, es votar fuerza patria. En el caso nuestro de la Ciudad de Buenos Aires siempre estamos aclarando 2 tildes. 2, así. Una arriba y una Importante, abajo. arriba y abajo. Tildes. Uno para senadores, que encabeza Mariano, y otro para diputados, que encabeza el compañero Itay. No entendí, ¿cuántos tildes son? 2. 2 tildes. 2 tildes. Trajiste la boleta, Mariano, yo te la trajiste acompaño. ahí. Sí, la trajo Kelly esta vez, pero es la boleta que llevamos a todos lados porque es importante que la gente sepa cómo votar, quiere votar y quiere expresarse en contra de Milei. Porque además en esta elección se eligen senadores y diputados, pero se determina si todo lo que hizo Milei hasta acá, el pueblo lo convalida o lo rechaza. Así es. Si toda la crueldad, el maltrato, la represión, lo que hicieron con las personas con discapacidad, lo que están haciendo ahora de ir a arrollarse a Estados Unidos, queda convalidado, o si el pueblo le dice, este no es el rumbo, esto no queremos, y es muy importante. Imaginémonos lo que va a hacer los próximos 2 años si a Milei le llega a ir bien. Y para que no le vaya bien a Milei, tiene que haber alguien que le gane, y el único que le puede ganar en todo el país es Fuerza Patria. No hay que dispersar el voto opositor. Así como el modelo sindical, nosotros decimos que no hay que dividir el movimiento obrero, hay que concentrar la fuerza sindical. Acá hay que concentrar el voto para poder oponerle una fuerza de sentido contrario a los libertarios. Si no, nos van a arrasar. Además lo dijo Trump. Dijo, si Milei gana, nos quedamos. Si gana el peronismo, nos vamos. Así que me parece que nos convocó claramente a lo que tenemos que Hasta hacer. Milei de ¿no? allá nota que la única alternativa realmente es el peronismo. Es el peronismo, y además si vos ves todas las evaluaciones de carácter público, ¿cuál va a ser el parámetro para medir el resultado? La relación con el peronismo. ¿Quién ganó, el peronismo o Milei? Bueno, la verdad que le pedimos a la ciudadanía que nos ayude, que no disperse el voto, porque estos son los términos de la convocatoria. Sí, hay alguna gente progre, viste, que en las legislativas dice, ay, bueno, voy a elegir a Luis Zamora, que me cae simpático, que es... No, esta no es para hacer creatividad, generosidad electoral. Esta es para defender la patria. Acá o gana el peronismo o Milei va a arrasar con todo. Yo digo, Colonia o Fuerza Patria. Además está fácil porque es la celeste y blanca, ¿no? Que hay que Claro. buscar. Fácil, Claro. nunca más fácil identificarla. De Sí. otro lado, el águila de Estados Unidos y de Ah, nuestro sí. lado la bandera Clarísimo. celeste Pero y tal blanca. cual, claro. Y nosotros en la ciudad de Buenos Aires con Kelly tenemos otra frase. Patria sí, Patricia no. Bien. Quería aprovechar que están acá, sabemos que están un poco apurados con el tiempo porque son los últimos días antes del... El último. Sí, el último. Ya Y entramos acá en veda. vamos al acto de cierre. Así es. Decidimos cerrar nuestras apariciones mediáticas Bien. en el canal de la CGT. Muy Qué bien. honor. Bien, qué honor. Muy bien. Y aprovechando que La ustedes... ministra de Trabajo. Sí, por Para eso. Un nosotros- humilde laboralista que se dedicó a Toda estudiar la los vida, temas del trabajo claro. toda la vida. A eso iba, Mariano, porque los temas del trabajo justamente ustedes los han trabajado largamente. Y linkeándolo con la primera pregunta, ¿cómo se puede plantear de acá en adelante? Sabemos que la discusión sobre las nuevas formas del trabajo, sobre la necesidad de cambiar o no algunas cosas, se viene y es necesaria. ¿Cómo se puede orientar esa discusión hacia un horizonte de mayores niveles de derecho, de mejores calidades de vida para el trabajador? Yo pensaba en uno de los carteles que había en Fuerza Patria Ciudad que me parece que fue muy atinado, ese que dice tener 4 trabajos no es ser más libre. Exacto. Y
Quiero pedirles, aunque sea cortito, pero ¿cómo ven ustedes la discusión que se viene en términos laborales para poder plantearle a la sociedad lo que sea por la positiva, que sea mejor y no solamente decir lo que están planteando es malo y nada más? Sí, primero lo que están planteando es malo. Porque siempre le buscan alguna excusa, la modernización, las tecnologías, pero lo que buscan es menos costo laboral, que es menos salario y más fuerza de trabajo puesta a disposición por la gente. Lo primero que hay que lograr es incluir a cada vez más gente en los derechos que fue conquistando el pueblo, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, a lo largo de la historia del capitalismo. Fue progresando, fue evolucionando, y este gobierno nos quiere hacer retroceder para atrás. Si queremos pensar una agenda del futuro, tenemos que pensar cómo incluir dentro de los derechos que tienen los trabajadores a personas que hoy son trabajadores pero no están incluidas. Ese es el desafío, no crear una nueva forma de esclavitud que se llama el monotributismo. Todos fuera del derecho del trabajo, fuera de los derechos laborales. Tenemos que buscar cómo incluir y en todo caso pensar la agenda del futuro, que va a haber más productividad porque la tecnología, la inteligencia artificial va a hacer que produzcamos lo mismo con menos tiempo de trabajo, que eso no lo aproveche solo el que invierte, solo el dueño de los medios de producción, que se pueda repartir. Entonces bajar la jornada de trabajo, achicar la semana de trabajo, es lo que está discutiendo el mundo avanzado. Lo moderno es eso. Arrancamos con una semana de 7 días. Así empezaron las fábricas hace 2 siglos atrás. Después vino el descanso dominical. Hoy el sábado inglés casi es un derecho de todas las actividades, se trabaja de lunes a viernes. No es una locura la semana de 4 días, se está discutiendo. Y otras cosas que aparecen en la agenda de las mujeres, por ejemplo, y también mayor equidad en las licencias. Pero los padres. Claro. Hoy los padres tenemos 2 días corridos de licencia nada más. Por un nacimiento. De propósito. Es una invitación a que se desentiendan de las tareas de cuidado, de la atención. Y además que es un derecho que seguro muchos padres quieren tener, estar más tiempo con su hijo recién nacido. Perdón, Sí, ¿no? sí. Yo creo que una cosa que tiene que quedar clara, no hay régimen laboral que cree o destruya trabajo. Lo que crea o destruya trabajo es el programa económico. ¿Queremos crear más trabajo? ¿Queremos crear más trabajo con derechos? Discutamos un proyecto de desarrollo nacional inclusivo. Este achicamiento, empobrecimiento, concentración económica y fuga del excedente argentino al exterior solo trae, como bien dijo recién Mariano, esclavitud, explotación. Y ellos le pueden dar el nombre que le den, ¿viste? Cordero ahora dice salarios dinámicos, es decir, sin referencia, suben, bajan. El patrón pasa, vos resultaste simpático, te dice a vos te doy algo más para... Es una cosa que ya siglos atrás estamos evolucionando y nos quieren llevar a esa situación discriminatoria, digamos. Que quede claro, el peronismo a partir del día siguiente, al 26 de octubre, si nos acompaña la ciudadanía, le va a proponer a todo el país la discusión de un proyecto de desarrollo inclusivo. Ese es el mecanismo para construir la unidad nacional, para ampliar la masa crítica de apoyo democrático y para afirmar la existencia de derechos. Yo quiero preguntar por el contacto con la gente en la campaña. Hacer campaña, salir a caminar, salir a recorrer, hablar con la gente, los que te quieren, los que no. ¿Qué les pasó ahí con los que se cruzaban? ¿Qué les dice la gente? Escuchamos mucho. Fue una campaña que nos dedicamos más a escuchar que a hablar. Y la verdad que hay una constante que es la pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores, los autónomos en relación de dependencia, los que están registrados, los jubilados. La gente no le alcanza, no llega a fin de mes, es una constante, o tiene que buscar otro trabajo para... es un problema constante que nos plantean todo el tiempo. Y vemos, por lo menos yo percibí, un cambio de estado de ánimo.
Mirá. Creo que la elección de la provincia de Buenos Aires ayudó, pero además las discusiones que se están dando en el Congreso también. Hay todo un combo de situaciones que están haciendo que la gente esté más interesada en votar, vea la importancia del voto y la utilidad que tiene esta elección, que se definen cosas importantes. Yo no creo que va a subir mucho la participación electoral, que era un problema, que era una tendencia que veíamos con mucha preocupación. Creo que se va a revertir en esta elección. En mayo hubo un ausentismo importante, ¿no? Muy importante. La capital federal. Contando el voto migrante, que 53% de participación, que es muy bajo, y sin el voto migrante, que ahora no vota, estuvo en el 62% cuando habíamos tenido 73, 76. O sea que bajó muchísimo, 10, 11 puntos. Sí. Yo también percibo más empatía, más identificación, que la gente se nos acercara. Primero, la verdad que la actitud que impulsaron desde la campaña Mariano y los estrategas de campaña de hacer una tarea didáctica en relación a la nueva boleta única papel fue muy bien recibido, muy bien recibido. Y después inmediatamente la gente decía: yo los acompaño a ustedes, yo los voy a votar a ustedes. No es que el otro voto no exista, para nada, está clarísimo cuáles son los términos de la pelea. Pero nosotros vimos una muy importante movilización y empatía. Sí, y mucho desencanto con el gobierno. Claro. Mucha gente que lo votó, que dice que no lo va a volver a votar. Por último, y agradeciéndoles este rato, vos decías antes, Mariano, que se pone, la sociedad va a evaluar la gestión, si está bien o está mal, esto que hizo hasta ahora el gobierno. Y además se renueva el Congreso, que es un ámbito donde hubo muchas discusiones en estos años, incluso fue el único ámbito institucional donde se pudo poner algún tipo de límite. ¿Por qué es importante que haya más diputados, más senadores de Fuerza Patria en este caso? Por lo que decimos siempre, un diputado define el quórum o define el resultado de una ley a favor o en contra. Un senador lo mismo. Y se están discutiendo cosas importantes. En el Congreso le pudimos poner un límite a Milei, que quiso poner jueces de la Corte por decreto, que quiso vetar todas las leyes, que quiso gobernar por decreto. Es la primera vez en la historia de la democracia que un presidente que dicta un DNU, el Congreso se lo rechaza. Fue en esta gestión. Así que hay un Congreso activo, un Congreso peleando, y un Congreso que tiene un bloque que va llevando esa discusión, que es el bloque peronista. Así que es muy importante sumar diputados al Congreso y senadores. Sí, incluso quizás alguna pequeña diferencia hace que entre uno más, uno menos, ¿no? Claro. Exactamente. Ahora estamos discutiendo si Cada voto vale. si entra un diputado más de la Libertad Avanza o un diputado más nuestro. Sí, a veces los dos tercios están muy finitos. Ese es lo que claro. el DONT determina, que el último de los que se eligen le corresponde al que va primero, que va segundo, y por eso cada voto cuenta. Claro, yo les recordaría que por un voto en el Senado lograron sancionar la ley Bases, que les legitimó el destrozo que hicieron en estos casi 2 años. Y por 4 diputados no pudimos insistir en la ley de financiamiento para las jubiladas y jubilados. Es decir, que realmente el esfuerzo numérico que se requiere no es tan grande para revertir. Y pedimos que ese esfuerzo numérico se haga con Fuerza Patria, hacia el voto de Fuerza Patria, porque es la columna vertebral de la oposición a Milei. Los otros, viste, a veces van, a veces vienen, creen que hay que darle un grado de gobernabilidad, tienen unos antecedentes sobre reforma laboral poco estimulantes, vamos a ser francos, y vemos la historia. Buen eufemismo. Claro. Entonces, es importante saber dónde ponemos el voto si nuestro objetivo es poner un límite a esta situación que estamos viviendo. Gracias, Kelly. Gracias, Mariano, por haber estado. Gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? A ustedes, Mariano gracias por Recalde, invitarme. candidato a senador. Kelly Olmos, candidata a diputado. 2 de los candidatos que van a estar este domingo compitiendo por las listas de Fuerza Patria. Nosotros seguimos con mucho más. Aso Pardo, quédate.
dividido. A Milei le pasa esa cosa que todo el mundo que, qué sé yo, le agarra algún fervor, pateo bien una pelota y creo que soy Maradona. Bueno, no, flaco. O pogueo en un recital de Divididos y me creo Mollo. Le agarra el fervor y ya cree que es un profeta más. La pregunta que tienen que hacerse todos, los progresistas que son en general más o menos ateos y los nacional populares que son más o menos paracatólicos, ¿qué piensan hacer con los evangélicos? Lo único que no pueden hacer es pensar que no van a existir. Probablemente entre el 20 y el 25% de los sectores populares son evangélicos. La red social de los barrios está activada por mujeres evangélicas. Los evangélicos crecieron porque el catolicismo se secularizó mucho, se metió en el poder, y no solo cuando se hizo más o menos de izquierda, también cuando era de derecha. Ese catolicismo que estaba tanto en política dejó un espacio libre para gente que quería milagros, porque en el mundo popular la idea de milagro no tiene la connotación que tiene para nosotros. Para nosotros el milagro es algo excepcional, irrepetible. En el mundo popular el milagro es algo que es cotidiano y es explicativo. Claro. No es que ignoren la medicina. Está la medicina, está la aspirina y está el milagro. El mundo evangélico es muy sólido y obviamente le ofrece una oportunidad de interpelación. Es una superficie pasible de ser interpelado por los liderazgos políticos. En ese contexto, las fuerzas políticas de la Argentina tienen una especie de evangelicofobia a priori porque no saben nada. Y seguimos en el aire de Azopardo Stream en este programa preelectoral. Ahora vamos a hablar con uno de los especialistas en elecciones. Ahora sí. Estamos junto a Facundo Cruz, politólogo, consultor, y bueno, todos los que miramos la política siempre lo consultamos y vemos sus redes. Buen tuitero, pues siempre tiene data electoral. Sí, gracias. Es un montón lo que están diciendo, pero me alegra saberlo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos a un par de días nomás de una elección que es de medio término, pero tiene una relevancia muy importante. Por lo que estamos viendo la dinámica política de los últimos meses, que se aceleró con mucha fuerza, y hay mucha expectativa respecto de cuál va a ser el veredicto, la expresión de la sociedad. Se convirtió un poco en casi un plebiscito de la gestión del presidente nacional, Javier Milei. ¿Qué estás viendo vos para esta elección? ¿Qué es lo que se pone en juego? ¿Qué particularidad tiene esta elección legislativa? ¿Cómo lo estás analizando? Todos los presidentes de la historia de Argentina buscaron plebiscitar la primera mitad de su mandato en las elecciones de mitad de término. Todos lo hicieron. En eso Milei no le escapa a la historia y no le escapa a las tradiciones de la política argentina. Está obligado a hacerlo. O sea, por muy outsider que se quiera presentar, hay ciertas lógicas de las que no puede salir siendo el presidente de la nación y funcionando en un sistema político como el argentino, con un sistema presidencial latinoamericano. En ese sentido, sigue las reglas y los patrones si él se comporta como un presidente más de otros presidentes argentinos. Eso es lo común de otras elecciones de mitad de mandato, ¿no? Creo que lo distintivo de estas elecciones en particular es que el gobierno nacional, para este 2025, tiene que apelar, más que anteriores gobiernos, a una lógica de o nosotros o el caos del otro lado, porque tiene pocos atributos positivos para movilizar a la base electoral del gobierno nacional y ampliarla, ¿no? La intención del gobierno, el objetivo principal del gobierno es mostrar una base de sustentación, de apoyo mayor al de la primera vuelta de 2023, de la presidencial. Y esos son un poco los parámetros con los que se puede evaluar si le va bien la elección de mitad de mandato, le va más o menos, 32%, o le va mal. No me acuerdo del porcentaje. 32% sacó. Entonces, si vos llegás a una elección de mitad de mandato, 35, 36, 40, significa que ampliaste, ¿no?, la base de apoyo de la primera vuelta presidencial, dependiendo cómo saliste en la primera vuelta presidencial. Si en la primera vuelta sacaste 45 puntos y vas a la de mitad de mandato y sacás 35, 30, entonces significa que perdiste apoyo. Pero él está obligado a mostrar una ampliación de su base de sustentación por el contexto actual en el que se encuentra el gobierno y por ser el presidente electo más minoritario de la historia desde el retorno a la democracia hasta la fecha en la Argentina. Es el que entra al Poder Ejecutivo, se sienta en el sillón de Rivadavia con menor poder de fuego legislativo que todos sus antecesores. O sea, menos que Alfonsín, menos que Menem, menos que Néstor, menos que cualquiera. Tiene el activo de que compara con poco, podríamos decir. O sea, en términos porcentuales compara con los 30 puntos de la primera vuelta y en términos de bancas es muy poquito lo que renueva, lo que pone en juego, ¿no? Hay tres formas de ver el resultado del domingo. Vos lo podés ver a nivel de voto nacional agregado. Como tenemos 24 elecciones provinciales, va a haber 24 resultados distintos, más los 8 de senadores.
Y después hay algunas elecciones provinciales también, pero van a ir corriendo aparte. Y vos tenés que sacar una proporción de votos que tenés a nivel nacional agregado, federal, que eso se hace siempre en cada elección, que se ocupan de hacerlo los medios, que no lo muestra el escrutinio provisorio. Eso fue parte de la discusión de la semana pasada. Nunca el escrutinio provisorio mostró un resultado federal agregado, porque no tenés ni alianzas nacionales ni partidos nacionales compitiendo. Ellos solo se presentan jurídicamente para la elección presidencial. Esa suma la hacen los medios, ¿no? La suma la hacen los medios. Y Los este analistas. domingo esa suma va a suceder, ¿no? Los Esa medios suma como va a estar, siempre. porque está siempre. Claro. Ahora, que el gobierno haya querido cambiar la lógica Sí. del escrutinio provisorio muestra que está apelando a ciertos recursos para mostrarse ganador. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo contamos los votos? Y también siempre tenés la misma discusión. El oficialismo nacional tiende a ir con el mismo nombre en todos lados, Sí. porque tienen que mostrar una marca, una Sí. etiqueta, un espacio político, un liderazgo, y la oposición tiende a tener distintos armados, distintos nombres, porque los liderazgos están más descentralizados, menos Sí. coordinados, hay varios liderazgos. 11 distritos no va Fuerza Patria, va con otro nombre. Exactamente. Lo cual, bueno, esa cuenta va a ser un poquito amañada. Pero, ¿no? por ejemplo, en Formosa no es Fuerza Patria, ¿no? Es Frente para la Frente para la victoria. Victoria. Sí. Nombre que Bueno, gana no se toca. ¿Qué sé yo? Tenés, Más vale, tenés más vale. Fuerza San Juan y después tenés Fuerza otro. Entre Ríos. Sí, Fuerza- Claro, y después exactamente. tenés otro que no dice ni Fuerza ni Patria, pero que es la referencia peronista de la provincia. No No sé, puede- los votos de Schiaretti y los de Natalia de la Sota, ¿dónde los pones en la cuenta final? No podés discutir, sí. por ejemplo, que defendamos La Pampa o defendamos La Rioja, forman parte de Fuerza Claro. Patria. Porque los diputados nacionales de La Pampa por el peronismo están adentro del bloque, votan disciplinadamente y de hecho han tenido roles de decisión importantes en las comisiones y el peronismo de La Pampa está alineado con el peronismo nacional. Entonces, por más que tenga otro nombre... Pero esas son discusiones siempre chiquitas de la lógica electoral y que están siempre presentes. Pero bueno, hubo bastante presión como para mostrarlo de una manera distinta, cosa que no ocurrió. Entonces, primera forma de verlo, los votos. La segunda forma de verlo era lo que planteabas recién. Cómo te comparás versus la legislativa inmediata anterior, la que te convierte a vos en presidente. Y ahí Milei sí va a ser distinto al resto de los presidentes y va a ser igual a Macri en 2017. Mauricio Macri es el único presidente desde el retorno a la democracia que ganó en bancas para ambas cámaras del Congreso Nacional versus la elección legislativa que fue junto con la presidencial que lo convierte en presidente. Entonces, si tomaba la cantidad de bancas puras que tenía Cambiemos en 2015 en Cámara de Diputados versus 2017, en 2017 creció para diputados y para senadores. Entonces, gana bancas versus su propio punto comparativo. Javier Milei le va a pasar lo mismo, porque arranca de más atrás, incluso arranca de más atrás que Macri. Entonces, en esta segunda lectura, probablemente sea una buena noticia, semáforo verde, una nota positiva. La tercera lectura es cómo queda el bloque puro de la Libertad Avanza, sin contar aliados, en Cámara de Diputados y en el Senado. Y si eso está cerca de una mayoría propia o no. Y eso no va a ocurrir. Matemáticamente es muy difícil que eso ocurra porque tendría que estar arriba del 50% de voto a nivel nacional, una distribución homogénea en todo el territorio y ganar en provincia donde se pueda quedar con las tres bancas, con las Sí. dos bancas, ganar en provincia de Buenos Aires, ganar en los principales distritos metropolitanos. Más bien sería el objetivo el tercio, me parece, ¿no? De la El Libertad objetivo es el Avanza, tercio, claro. Más que la mayoría propia. Entonces, esta Que tercera- incluso está complicado llegar al tercio. Claro, y ahí es donde volvemos al primer punto, ¿no? Entonces, este tercer punto, tercera forma de verla, no creo que esté en un punto superior al resto de los presidentes. Hay presidentes que perdieron potencia en su bloque legislativo más que la que tenían, por ejemplo, de la Rúa en el 2001, y otros que lograron sostener la mayoría. Fueron pocos los que lograron sostener la mayoría. Los gobiernos nacionales tienden a perder poder de fuego institucional en las elecciones intermedias. La mitad o más de la mitad queda por debajo del 50% en Cámara de Diputados. Y Senado hay que empezar a comparar en el 2001 porque es cuando tenemos la elección directa. Antes los senadores lo elegían en las legislaturas provinciales. Entonces la tercera forma de verlo va a decir, bueno, no hay tan buenas noticias y ahí volvemos a la primera. Voto federal agregado. Y ahí tenemos algún parámetro para ver cómo le fue versus la historia. El promedio general te habla de un 35% de voto a nivel nacional, federal agregado, para todos los presidentes. O sea, de todos los presidentes, el promedio fue 35% de voto para los oficialismos. Algunos estuvieron por arriba y otros estuvieron por abajo. Por arriba, por ejemplo, primera Alfonsín, 85. Gana la elección, saca 43% de los votos. La segunda, Alfonsín, pierde la elección el radicalismo a nivel nacional, pero saca 37%, está arriba del promedio, pero pierde. Tenemos las dos de Menem, que está arriba de 40 o en 40%, 91 y 93. Y después tenemos 2017, la de Cambiemos, que sacó 42%. Y 2005, el Frente para la Victoria sacó 39%.
Hay elecciones de menos de 30%, de la Rúa 2001 y Cristina Fernández de Kirchner 2009, que es la elección La de Narváez. la de Narváez. 2009, la de la 125. Sí, O sea, post-conflicto el con el candidato campo, ganas que de es- Narváez en provincia de Buenos Aires, ¿no? 2009 gana de Narváez Claro. en provincia de Buenos Sí, Aires. sí. Y que después 2 años más tarde hace 54 puntos. Sí. Toda una anomalía. Claro. ¿no? Que hay ¿Puedo otra hacer una pregunta acá? Sí, claro. ¿Ves un escenario de menos de 30 puntos para el gobierno nacional? ¿Alguna posibilidad de que eso suceda? Sí, o profundizando lo de Mati, ¿cuál sería ganar para el gobierno? ¿El valor absoluto o la diferencia que saque con Fuerza Patria? ¿Cómo lo analizás vos también? Arranco por ahí. Las dos. Ganar sería estar en 35 puntos o más y sacar 4 o 5 puntos sobre el peronismo. Eso creo que sería una buena noticia para el gobierno nacional. Que no era un escenario que estaba en enero. O sea, algo que tenemos que comparar a Javier Milei con la historia, no tenemos que compararlo con las encuestas de este año. Si vamos al primer semestre de este año, había una intención de voto a favor de la Libertad Avanza junto con el PRO que estaba encima de 40%. 43, 44, 45 llegó en algunos momentos. En enero, comienzos de febrero, antes de que estallara el escándalo de la Comisión Libre, antes que se masificara lo del discurso de Davos, que no necesariamente eso llevó a una pérdida en la aprobación del gobierno, una caída en la intención de voto, pero fueron las primeras señales que empezaron a despertar alertas, chiquitas, pero despertaron alertas. Ahí el gobierno estaba muy firme y sacaba 10 puntos de ventaja sobre el peronismo. O sea, si la elección hubiera sido en marzo, país pintado violeta. Y provincia de Buenos Aires probablemente también hubiera estado incluida ahí. En 10 meses perdió 10 puntos de intención de voto. O sea, pasó del rango del 45 a estar en torno a 35, siempre incluyendo el acuerdo con el PRO. Y el peronismo se mantuvo. Esa es la otra cuestión. 35 a 36. En junio el peronismo llegó a 40% de intención de voto, fue el mejor momento. Y después se estabilizó y quedó en 38, 37 y fue pululando por ahí. Entonces, primer número, vos sacás 37 puntos, el peronismo saca 37, la elección es un empate. Y como todo empate, después ambos equipos salen a decir nosotros merecimos ganar. ¿Y por qué? Porque el árbitro se equivocó, porque acá tendríamos que haber pateado al arco en vez de tirar el centro, mil explicaciones. Porque el 9 no la bajó, lo que sea. Hay tantas lecturas como votantes. Exactamente. Y después, bueno, el tema de la ventaja. Sí. Saca 37 puntos, el peronismo saca 32, es un escenario de victoria y eso le dejaría cerca del tercio. Para llegar al tercio propio puro, para los 87 héroes violetas, tiene que estar más cerca del 40% para tratar de sacar 60 bancas o más. Como pone en juego 8, tiene 37, eso le deja 29 ya fijos. Saca 60, quedan 89. Sí. Después hay que ver quiénes quedan, quiénes no, pero estaría muy cerca al tercio propio puro violeta, pero tiene que llegar a 40% nacional. Y en Senado no arriesga ninguna banca. Y en Senado no arriesga Eso, ninguna creo banca. que tiene 7, 8 senadores propios ahora que entraron todos en la última Sí. vuelta con la victoria del 23. Entonces Sí. no pierde nada. 7 senadores. Exacto. Por Y lo está- cual ahí va a estar mejor Sí. sí o sí. Y de las 8 provincias que eligen senadores, hay 6 en las que está muy firme y tiene chance de quedarse con 2 bancas. Lo que te preguntaba Mati, si ves un escenario más duro para si hay una Menos del posibilidad 30, de que le sí. vaya muy mal al gobierno. Porque viene muy golpeado, ¿no? Estos últimos Viene meses. golpeado, sí. Viene golpeado. Hoy en día no es el veo. peor de los escenarios para el gobierno, para ir a una elección, digamos. Es un escenario incómodo. Mm. Pero no veo una posibilidad alta de que saque menos de 30% de los votos. Creo que no sería para nada positivo para el gobierno, para el establishment y para la opinión pública que saque menos de 30%. Lo ubicaría en una zona de riesgo bastante grave y quedaría empardado con Fernando de la Rúa. Con esto yo no estoy diciendo que el 27 de octubre se plantee ya un escenario de fin del gobierno y de recambio de la autoridad presidencial. No digo que va a ocurrir eso, pero sí digo que entraría en una zona de riesgo porque ya creo que el círculo rojo, el mercado, estaría viendo a un presidente que encima pierde votos versus la primera vuelta y que no tendría ninguna capacidad de maniobrar políticamente y tomar decisiones porque estaría perdiendo legitimidad. Y eso creo que sería un escenario de bastante gravedad. Pero tampoco veo muy posible que saque menos de 30% de los votos. A ver, siempre hacer matemática y cálculo electoral 72 horas antes de la votación o te convierte en un gurú o quedás expuesto y le pifiás como nunca. Pero de todos los números que están dando vueltas, por lo menos los que yo miro y en los que confío, no prevén ese escenario. Hay un tema respecto de cuánto puede llegar a sacar y es cuánta gente va a ir a votar.
Y acá es donde aparece un poco ese juego de la matemática. Vos tenés en los últimos 2 meses, este año todas las encuestas empezaron a preguntar si la gente va a ir a votar o no, cosa que para atrás no se hacía. En realidad vos preguntabas, bueno, por intención de voto, si votabas la opción de blanco, de nulo, pero ir a votar no se preguntaba. Este año la realidad forzó a ir a preguntar. Entonces, cuando vos preguntás si vas a ir a votar, seguro, si es muy probable que vayas a votar, si es poco probable que vayas a votar o si ni a palo vas a ir a votar, los que decían seguro en 2 meses subieron del 50 al 60%. Y los que dicen muy probablemente se mantuvieron en torno a 10, 15, 20, iba variando. Si vos ves los que dicen que van a ir a votar seguro, hay mayor intención de ir a votar al peronismo. Entonces el voto seguro peronista es más duro. Y los que dicen que muy probablemente van a ir a votar, se inclinan más por la Libertad Avanza. Entonces tienen un voto más blando respecto a salir de tu casa el domingo o quedarte en tu casa, ¿no? Y creo que ahí va a estar la clave de la elección. ¿En qué distritos eso pasa? Bueno, esto es un dato federal agregado. ¿En qué distritos eso pasa? Y eso termina de inclinar la cancha para un lado o por el otro. Yo creo que mucho la elección se va a jugar en eso, en los que muy probablemente van a ir a votar. Y es una elección que se va a jugar en Córdoba y Santa Fe para ver quién gana a nivel nacional. Hay un consenso generalizado, tanto en la política como en la consultoría, de un escenario de paridad, ¿no? Es lo que todo el mundo te transmite en este tramo final Sí. de la campaña. ¿Confirmás? Confirmo que hay un escenario de paridad. Bien, bien. A nivel nacional, ¿no? Ahí la pregunta que después nos vamos a estar haciendo a partir del lunes, por supuesto que estamos haciendo futurología y el lunes podemos tener un escenario completamente Podemos diferente. borrar el programa también. Sí. No hay problema. Cortamos. Pero creo que hay una pregunta que va a quedar, es si la base de sustentación del gobierno cambió o es la misma de hace 2 años. Es decir, ese voto más transversal que tuvo, que por supuesto para ganar una elección nacional necesitas un voto transversal, si no, no ganás una elección nacional, pero digo, el voto de Milei estaba compuesto por un voto, por supuesto, una parte antiperonista, y después todo un voto más popular, más tal vez no tan ideológico, del laburante, que incluso la Libertad Avanza o la propia figura de Milei le había logrado disputar la representatividad popular del peronismo. Pareciera que ahora, después eso lo iremos viendo con el tiempo, la crisis económica, la falta de respuestas en términos de laburo, de que la plata no alcanza, eso volvió a recostarse el gobierno sobre un sector más antiperonista, más gorila. ¿Vos ves algo así también? Los estudios a los que podés tener acceso. Si hubo algún tipo de modificación en lo que lo llevó a Milei a ganar esa base de sustentación, más en términos sociológicos, y eso está modificándose. Bien, vamos por donde no cambió. Las mujeres tienen más propensión a votar al peronismo, los varones tienen más propensión a votar a la Libertad Avanza. Eso es algo que se viene sosteniendo desde la elección del 2023 hasta ahora. Podrían cambiado algunos números, pero es algo que sigue estable. O sea, en términos generales se mantuvo. Se mantiene también lo que sería la coalición etaria de la Libertad Avanza, que hoy tiene una forma de U. Son jóvenes. A medida que vos vas avanzando en edad, adultos, rango 30-49, cae ahí en intención de voto, ahí le está yendo mejor al peronismo, y en adultos mayores vuelve a subir. Entonces por eso se forma esta forma de U. Un asterisco sobre eso. En Ciudad de Buenos Aires están empezando a aparecer algunos cambios respecto de esto. En algunas semanas, meses, los jóvenes estuvieron en algunos estudios mostrando que tenían más intención de votar al peronismo que a la Libertad Avanza. Y venía todo el tiempo. ¿Y por qué digo esta nota característica de la Ciudad de Buenos Aires? Yo el año pasado le estuve dando mucha bola al índice de confianza en el gobierno de Di Tella, que suele tomarse como predictor del resultado electoral. Perdón, ¿es el que cita mucho Pagni los Es lunes? el que Pagni le encanta. Sí, sí. Es el que Pagni hizo famoso. Es el que Pagni hizo famoso. No, pero es un buen índice, porque está construido con 5 indicadores. Hay un par de cosas que dice así, el hijo, índice de Fernando confianza. Marul, Sí. los gráficos de exactamente. Fernando Marul. Sí. Bueno, es un estudio sistemático, tiene una serie temporal larga, podés comparar muchos presidentes. La verdad que es un lindo estudio y se trabaja bien y seriamente. El equipo que lo hace en Di Tella es muy bueno, yo los conozco, varios son colegas y conocidos cercanos. Y el año pasado vos estabas viendo en el índice de confianza de gobierno, cuando el gobierno estaba más fuerte, que donde caía era en la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, de repente el índice daba, es una escala de 1 a 5, ponele que te daba 2,6, 2,7, lo cual te ponía arriba del 50% de aprobación. Y en Ciudad de Buenos Aires aparecía 2,3, 2,2, había unos puntos por abajo. Dos meses seguidos caía en Ciudad, después se recuperaba. Después caía, pero primero aparecía la caída en Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo que el año pasado pasó esto? Porque este año empezamos a ver los índices de aprobación que en abril y mayo el gobierno le costó superar el 50%. Entonces ya tenía más rechazo que aprobación. Y es algo que el año pasado siempre tuvo arriba de 50. Y Post-Libra, estoy pensando cosas que pasaron. Post-Libra, el Recesión. arranque del año, Sí. los aumentos, una economía que no terminaba de arrancar. Sí. Hubo una tolerancia y una paciencia en el primer año Sí. para bancarse el ajuste. Y en el segundo año ya había algunos pequeños sectores que empezaban a decir, che, ya no estoy cómodo con esto, ya no me gusta tanto. Una luna de miel larga, si se quiere. Sí, 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 sí. No fueron 100 días, sino capaz 300 Sí, días. un poquito más. Una luna de miel larga, pero también una luna de miel donde no hubo tanto amor como en presidentes anteriores. Entonces algo que vimos mucho yo soy el coordinador general de Pulsar, el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires de Opinión Pública. Tenemos un programa de aprobación presidencial donde vamos relevando 18 presidentes, 18 países, a ver cómo les va en términos de aprobación presidencial. Lo que encontramos es que en la pospandemia los presidentes se sostienen en torno al 40% de aprobación, cuando años anteriores estaban en el rango de 50, 60. Digo, Lula, Bachelet, bueno, no es el caso de Dilma, porque no tuvo una salida del poder muy amable que digamos, pero fueron todos presidentes que dejaron el poder con 60% de aprobación. Ahora los presidentes están dejando el poder en todo el mundo con 20, 30%, cascoteados, golpeados, puteados, algunos Con de causas manera más amable, con judiciales. causas judiciales, Sí. y gobiernan con en torno al 40%. Bueno, la luna de miel era distinta porque no tenía tanto amor como en presidentes anteriores, pero Milei estaba un poco por encima de otros presidentes en la región y en el mundo. Esto que les decía yo de la ciudad, del año pasado empieza a aparecer estas señales de descontento y este año se materializan. ¿Y por qué te digo lo de los jóvenes? Porque empezó a aparecer en la ciudad que los jóvenes empezaron a ver un poquitito más negativo el modelo de ajuste y en algunos momentos empezaron a decir, che, voy por Fuerza Patria y por ahí no por la Libertad Avanza. Y ahí esto puede ser una señal que cante lo que puede llegar a pasar más adelante. Puede ser que pase, puede ser que no pase, pero yo veo un movimiento similar al del año pasado que les decía de referencia. Y en términos socioeconómicos, sí creo que tenemos cambios más profundos en donde ya los sectores populares, que no todos los sectores populares, pero una parte de los sectores populares que quedaron descontentos con la gestión económica del peronismo, cuando se cae ese último mantra de la política argentina, que es que el peronismo arregla las crisis económicas, ahí se generó cierto descontento que algunos sectores sociales bajos acompañaron la propuesta de la Libertad Avanza. Bueno, ahora no estarían del todo convencidos por eso. Esto empieza a aparecer también en varios estudios cualitativos, en donde hay una sensación de desgano generalizado con todo, de descontento, que por ahí no empiezan a ver de vuelta otras opciones electorales. Cuesta por momentos a veces que vuelvan a estar enamorados del peronismo o convencidos del peronismo, pero sí ven que, bueno, la situación económica no los beneficia porque son los sectores populares los más castigados con el modelo económico. Che, y Libra, no se entendía mucho, era una criptomoneda, una cosa rara. A Karina le hay que llevarle el 3 de la distribución de los medicamentos para los discapacitados. Bueno, eso ya era un poco más... Se Va entendió todo. creciendo Más el nivel de concreto. fácil de comprender. El candidato de la provincia de Buenos Aires le ponían 200 lucas verdes los narcos. Bueno, ¿Qué más? todo ese tipo de situaciones que le impactaron en la imagen pública al gobierno. Te quería preguntar si efectivamente ves que tiene impacto en la base de sustentación o no, si esa idea de eran distintos, no eran del sistema político, no son casta, lo cual escondía también la idea de no roban, o por lo menos no son, ¿no? Dentro de esa serie de ideas que uno las puede discutir, por supuesto, ¿no? Pero están como instaladas. ¿Crees que eso también le generó algún tipo de impacto? Porque si vamos a un escenario de paridad, como estamos diciendo que está instalado, estamos hablando de un gobierno en 35 puntos, bueno, tanta mella no le hizo entonces. Movió poco. Movió poco la intención de voto. Ese gesto lo han hecho Es mucho. terrible, porque, o sea, le pasaba a un peronista. Bueno, lo de Aníbal Fernández, no sé cuán claro. alejado está de lo que pasó con Esper, pero si Fue- le pasaba. Sí, lo de Aníbal fue otro escenario porque hubo una disputa en Paso que fue procesada de una manera bastante dura después del resultado de la Paso, y ahí hubo
creo que poco control del territorio, Claro. pocos acuerdos. La PASO fue dañina en ese sentido para el peronismo bonaerense. Y después, bueno, también tenías otras candidaturas electoralmente competitivas. Estaba Felipe Solá, Claro, sí, que María Eugenia. juntó sus puntos. Esa interna Entonces, Aníbal Julián Domínguez fue, ¿no? Sí, exactamente. María Fue Eugenia. sangrienta. Fue esa sangrienta. interna, Sí. Yo no le cargaría tanto las tintas a esa denuncia de la Morsa para esa elección como a un peronismo dividido en provincia de Buenos Aires. Bien. Creo que eso explica más. Ahora, movió sí, lo que no mueve es lo suficiente como para que se desplome el gobierno. El gobierno venía teniendo una sangría que se cortó en septiembre. Sorpresivamente se corta con la elección bonaerense. Entonces vos veías un gobierno que venía cayendo, y de repente ¡tuc! Se queda y se ameseta. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, pasa que logra encontrar su piso de apoyo real, que puede estar en torno a 35, 36. Logra activar también al votante no peronista, que por ahí está puteando un poco al gobierno por la situación económica, pero prefiere acompañar al gobierno a que el peronismo vuelva, que se empiece a hablar de Cristina libre. Esos son los elementos que dicen, bueno, vamos a darle la última chance a ver si lo logran ordenar. Y acá es donde cómo todo esto afecta a la figura de Milei. Creo que uno de los últimos atributos que le queda, que todavía lo está sosteniendo, hay que ver cuánto le dura, es que todos estos escándalos lo tocan muy de cerca. Esto lo insistió mucho Tenenbaum con esto en sus editoriales, en su piripipí. Todos los escándalos están muy cerca del primer anillo de poder presidencial. Y eso es algo que anteriores presidentes fueron muy cuidadosos de hacer. Entonces Menem fue presidente 10 años y hubo un montón de escándalos, causas de corrupción, pero siempre había fusibles que saltaban y de alguna forma el presidente en ese momento quedaba limpio, libre o eventualmente sospechado, pero no había nadie tan cerca involucrado en un escándalo. Acá está muy cerca, está en el despacho al lado. Y eso es lo peligroso o lo distinto de la situación, pero lo que todavía se le reconoce a Milei y que en realidad se le demanda, o eso es lo que muestran en las encuestas, es que tiene que tomar acción al respecto. Entonces, Karina Milei está involucrada con el 3% de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, entonces hay un reclamo de la base social de apoyo del gobierno nacional para que Milei tome cartas en el asunto. ¿Qué tipo de cartas? Bueno, o que le pida la renuncia, o que la corra de al lado, o que le busque otro lugar, pero que accione de alguna manera. El presidente no lo hace. Con Spert pasa lo mismo. 10 días discutiendo si se quedaba o no se quedaba, que no se podía, da un paso al costado. 48 horas de rumores, un viernes tuitero de vuelta intensísimo, un domingo que de repente también se vuelve tuitero intensísimo, el tipo sale. Pero el discurso fue, él dio un paso al costado por el espacio político y yo creo en él. Entonces, su electorado más duro, el electorado hablando también y la sociedad en general le está demandando reconocimiento de lo sucedido y acción al respecto. Y eso es lo que no está pasando. Le queda todavía como capital eso, porque siguen creyendo en su liderazgo, en que tiene capacidad de encarrilar la cosa, pero no está escuchando esa demanda y no sé cuánto más cuerda le queda ahí. El que se puso al hombro la campaña en provincia, siendo el tercer candidato, es el Colorado Santilli y el PRO. Creo que es muy difícil no identificar la cara del Colorado Santilli con el PRO, con lo que es la marca PRO, la imagen PRO. Bueno, ¿qué pasa con el PRO? ¿Cómo colabora el PRO con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, sobre todo? Digo, ¿le da ahí un soporte importante para esta elección, el PRO? Sí, a ver, creo que se replica mucho lo sucedido en provincia de Buenos Aires, la elección del 7 de septiembre. Creo que ahora el PRO está jugando un poco a la UCR en Cambiemos. Furgón de cola. Bueno, es una manera de definirlo. Yo antes le decía amigable. así a UCR del PRO. Es una Furgón manera cola. de decirlo. Aporta estructura y candidatos donde no están. Aporta, fiscalización. Hubo discusión sobre la fiscalización esta semana. La Libertad Avanza sabe que necesita el PRO. El PRO sabe que tiene que acompañar un poco lo que el electorado del PRO más puro está demandando. Entonces, inevitablemente está atado a la suerte de Libertad Avanza, pero como le pasó a la UCR en Cambiemos, paga los costos del socio menor de una coalición todavía no terminó de tomar forma. Entonces, un acuerdo legislativo, que es el más sólido que tiene la Libertad Avanza,
con algunas votaciones específicas en donde el PRO se rompió, pero en la mayoría votaron muy alineados ambos espacios políticos, y que ahora, dependiendo cómo salga todo el domingo, si está arriba o abajo de 35 y si está cerca de tener 60 bancas propias o no, va a necesitar trasladar posiblemente ese acuerdo legislativo a un acuerdo un poco más sólido, sustentable y amplio en otras dimensiones. Pero todo va a depender de ese punto de partida de La Libertad Avanza. Si arranca un punto de partida más bien chico, con poca capacidad de fuego institucional, entonces le van a fijar las condiciones de negociación. Y si está en un rango de 38 o 39 puntos o cerca de 40, el gobierno nacional va a fijar las condiciones de la negociación por un acuerdo de gobernabilidad. Este segundo escenario ya lo conocemos, un Milei que toma el liderazgo de la construcción de esos acuerdos, se fija las condiciones, y el que no le gusta no se sube y yo sigo solo. No conocemos al otro Milei, al Milei en donde el propio sistema político le impone límites. Cuando el propio sistema político le impone límites, no sabemos bien cómo reacciona, porque hasta ahora los límites que le impuso, la respuesta no fue muy amable, que digamos. El tema es que ahora va a ser una situación en donde tendría que tener más poder institucional y no lo tiene, y el sistema político va a marcar bastante más la cancha, y también se lo están pidiendo no solo los socios y aliados internacionales, sino el propio establishment argentino. Entonces creo que ya no le queda mucha cuerda para seguir diciendo yo fijo las condiciones. Si no tiene un buen resultado electoral, le van a fijar las condiciones, y ese es el Milei que no conocemos, y para mí es una total incertidumbre que puede llegar a pasar. Facundo, por último, y agradeciéndote este rato acá con Azopardo, va a ser la primera vez que se vote con la boleta única de papel, la famosa boleta grande, con las fotos, los casilleros, el papelote. La provincia de Buenos Aires va a tener como primer candidato en La Libertad Avanza el señor que no se nombra. Al señor que no se nombra, que ya nadie lo nombra, exactamente. El pelado. ¿Cuánto hubiese pagado para que se rape la cabeza el Colorado, por favor? El candidato, habría que haber hecho un change.org, ¿no? De juntar firmas para que se rape. Eso hubiera sido un buen elemento de campaña. Sí. Bueno, como siempre, el cambio en un sistema de votación trae complicaciones. La gente está muy acostumbrada al clásico, ¿no? Al de las boletas, por color. Digo, que la gente iba rápido a votar, ¿no? Que no falla. Sí, vas y encontrás la de tu color. ¿Crees que puede tener algún tipo de complicación la forma de votar este domingo? ¿Cómo ves vos la boleta única? Digo, si bien ya está, es un proyecto, ya se aprobó, se va a poner en práctica, pero bueno, es como también un testeo lo que va a pasar este domingo, ¿no? Cuando se discutió esto en la Cámara de Diputados en 2022, ahí con varios colegas y amigos, Tommy Aguerre, Male Mañasco, entre ellos, nos encontramos los tres de la vereda de enfrente a la boleta única papel, planteando reservas respecto de que con el actual sistema jurídico electoral que tiene Argentina, no iba a ser una buena combinación de incentivos. Tener una boleta única papel, con lo fácil que es crear un partido político, con el sistema de las PASO, con la ley de paridad, iba a traer. De hecho, Malena hizo mucho hincapié en la boleta única va a tener problemas con la ley de paridad, y fue toda una discusión de una semana entre jueces federales y Cámara Nacional Electoral de quién lideraba por los antecedentes jurídicos que había. Aparte de mi opinión personal y una discusión que ya se zanjó y se implementó el instrumento, a los instrumentos de votación hay que darles tiempo para que se acomoden. El tema es que ahora también vamos a tener una elección que, con este escenario electoral, con la lógica de nosotros o el caos y con la presión que hay para que el gobierno trate de salir bien parado para que la situación no se descalabre, el debut de la boleta única papel en ese escenario no parece ser el mejor. O sea, siempre no hubo tiempo de explicarlo. Claro, siempre es bueno que un nuevo instrumento de votación tenga una elección tranquila, y la cosa está bastante polarizada y como tensa, ¿no? Hay como esa sensación. ¿Qué se puede esperar? Bueno, se puede esperar un pequeño aumento de voto nulo y voto blanco, sobre todo en las provincias que tienen elección de senadores y de diputados. ¿Por qué? Porque como no está el casillero de arrastre de boleta lista completa, tenés que tildar dos cruces, pero una cruz arriba y la otra abajo. Entonces imaginemos escenarios de tildás una cruz una al lado de la otra, es voto nulo para la categoría de senadores, y si abajo no votaste es voto blanco para diputados. Votan concejales, diputados, senadores, diputados provinciales. No. Sí, son boletas distintas. Esos. Sí. La única va a tener solo para el Congreso Nacional. Porque así está la ley, de hecho. Sí. La ley está reglamentada para que cuando vos, si te adherís al sistema nacional y tenés, imagínate que Ciudad de Buenos Aires dice la elección del 2027
voy con boleta única papel, me sumo al sistema nacional. Perfecto, la DIN organiza la elección, la Justicia Nacional Electoral interviene, todo, te metes en el sistema nacional, pero vas a tener una boleta para cargos nacionales y otra boleta única papel para cargos locales, porque así está redactada la ley. Y si vos no te sumás al sistema nacional, vas a tener la boleta única papel nacional y después el sistema que vos tengas en tu distrito. Entonces, posiblemente tengamos un pequeño aumento, no sé de cuánto, pero las experiencias muestran que hay un salto de por arriba del 10% y después se estabiliza en torno a 10% la sumatoria de voto blanco y voto nulo. Entonces hay que darle un poco de tiempo para eso. Lo importante es que la boleta no sea un instrumento... Están trayendo la boleta en este momento. Llegando la boleta. Estoy estirando el relato para que llegue. Bien, Facu, bien, Facu. Hay movimientos atrás de cámara, está llegando el boletón. Ese stream en vivo. Lo vamos a mostrar para que... Trajimos la más grande que encontramos. ¿Algo de esto, Facu? Fíjense, acá ya tenemos un cambio en la lógica de... Acá ya tenemos un cambio en la lógica de hacer campaña. ¿Cuántos candidatos? El hombre boleta está atrás de la boleta. Ahí está. Sí. ¿Cuánto producción, cambió la forma de hacer campaña? Sí. Que ahora tenemos candidatos yendo con este papelote para decir, tengo que marcar acá, votame acá, estoy acá, imaginemos, ¿no? Fuerza Patria, Sí. ¿no? Que está justamente resaltado. Sí. Entonces, vas haciendo campaña diciendo, yo estoy acá, votá acá, acá para senadores, acá para diputados, nosotros somos estos para ir a ubicar. Ya no tenés el... Voy y te reparto la boleta, Claro, o dejo no la más. boleta por abajo de la puerta. No Es un existe cambio más. en la campaña electoral. Sí. Y lo están haciendo todos. Bueno, tuvimos hace un rato a Mariano Recalde que Claro, salió a recorrer sí. la ciudad con Y que esta está andando- boleta. sí. No sé si no es esta misma, inclusive. Se mete al subte con la boleta y Sí. explica, va a los canales y explica, va Sí. al Senado, hay una discusión y explica. Digo, cambió la forma de hacer campaña. Pero bueno, acá estamos viendo el modelo de boleta única. Esto es Ciudad de Buenos Aires. Arriba está la categoría senadores, abajo está la categoría de diputados. Diputados, bien. Las agrupaciones están en las columnas, es lo que se conoce como modelo Mendoza. Modelo Porque Mendoza, bien. en Mendoza se utiliza este formato. ¿Querés decir algo, Juan? Sí, disculpen. Si no les jode, yo de acá opino. Estás complicado. No. Ahí te ayudo, ahí va. No se ve más que hasta el quinto, ¿no? Sí, hasta el quinto. No claro. se ve más que hasta el quinto, exactamente. Después tenés como 20 monos más abajo Sí, de la lista, como- pero sí. no. Después tenés más, Tenés claro. nombres, En Ciudad de Buenos Aires son 13 diputados, así que tenés 8 más. Pero en la provincia de La Buenos provincia de Aires, Buenos entran Aires- hasta el 20, en Claro. algún caso, si le va bien al peronismo, mete hasta el 20. Y esos no están en la No- boleta. no estás viendo. Tenés que ir a los afiches. Sí. Que ahí tenés otra cuestión. O sea, ¿cómo resolvieron esta trampa, no? De, bueno, no aparecen todos los candidatos. ¿Querés ir al resto de los candidatos? Vas a los afiches. Claro. Y ahí tenés un tema en Provincia de Buenos Aires, porque no se autorizó la reimpresión de la boleta única papel. Claro. Para que estuviera el orden que terminó aprobando la Cámara Nacional Electoral, con Santilli liderando, todos los hombres corriéndose 2 lugares para arriba, las mujeres quedándose en los lugares pares. Y el juez federal electoral, Ramos Padilla, en primera instancia, cuando fueron a pedir la reimpresión de los afiches, dijeron que no. El juez dijo que no, pero cuando fue a la Cámara dijo sí, los afiches se reimprimen. Entonces vas a tener en Provincia de Buenos Aires tenía la cuenta del otro día de cantidad de mesas, bueno, se me fue. Son las boletas. Ojo, No sé la cantidad de mesas. No, la yo ronda, también, no, yo no, soy bien. bonaerense también. y no Viene acabo poco de- preparado. Eso va el título, Facundo. Deben ser un Sí. millón, deben ser Viene más poco de 100 preparado, seguro. Las boletas van a tener a Spert, pero los afiches van a tener a Santilli. Claro. Y yo no sé eso, qué tan beneficioso es para la libertad avanza y cuánta confusión o claridad va a generar. Entonces, son todos estos elementos en donde el debut de la boleta única papel no es bueno y puede ser que tengamos algún cambio de comportamiento electoral en este sentido. Después serán cuestiones para ir afinando y ajustando de un instrumento de votación que si se decide mantenerlo es cuestión de seguir bancándolo y mejorándolo, ¿no? Muchas gracias, Facundo. A ustedes por la haber pasado invitación. por Azopardo, un placer y bueno. Encantado de venir. Vamos a ver qué nos depara el lunes. Después el lunes me dicen si la pegan el resultado o no la pegan el resultado. Muy bien, pasaba Facundo Cruz, analista, consultor, yendo finito respecto de qué vamos a ir a votar este domingo. Nosotros, aunque no lo creas, todavía tenemos mucho más Azopardo para vos. Ya venimos. ¿Te gusta lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail.
En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tomátela. Tapa. Nosotros creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo, que eso es desregulaciones, baja de impuestos, esta reforma laboral, una reforma tributaria. Los autoimpuestos se complementan con otra cosa, que es que las convenciones colectivas a lo largo de los años empezaron a meter peajes. Hicimos un decreto que es el 149-25, que básicamente prohibió estos impuestos obligatorios o compulsivos. Entonces nosotros en el DNU 70 ya habíamos puesto una norma. Ustedes saben que la reforma laboral ya estaba en el DNU 70, estaba toda, y tiene una cautelar. Lo vimos con el decreto 70-23, o sea, 23, ni bien arrancaba, ya estaba emitiendo un mega DNU que abarcaba las materias más múltiples que hacen a la vida de un país, entre ellas la reforma laboral. El título cuarto fue el único que se declaró nulo, y se declaró nulo tanto por la acción sindical de esta central como por la acción jurídica. Muy bien, y continuamos en el aire de Azopardo Stream en este programa en la previa de las elecciones que se van a realizar en todo el país este 26 de octubre. Si nos estás mirando, estás medio colgado, medio colgada, ¿de qué se trata? Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores, y es muy importante que vayas este domingo a votar, que lleves a tu familia, que lleves al abuelo, a la abuela, a los pibes, todos a votar. Sí. Este domingo se vota con un sistema nuevo de votación. Si recién te enganchás en este programa, anda un poquito más para atrás, ahí abajo en la boleta. Exacto, ahí te explicamos bien cómo votar. Vas a tener que marcar 2 casilleros en el caso de los distritos donde se vota para senadores y para diputados. En otros distritos se vota solamente para diputados, ahí tenés que marcar un casillero. Lo más importante es que busques la banderita argentina. Tenés ahí los colores, las fotos. En la provincia de Buenos Aires tenés uno pelado que al final no va. Bueno, lo importante es que vayas a buscar la celeste y blanca. En el caso de la provincia de Buenos Aires van a encontrar entre los candidatos a quien nos acompaña ahora, que es Sergio Palazzo, dirigente sindical de la bancaria, diputado nacional, candidato a renovar su banca. Hola Sergio, bienvenido a Sopardo, el stream de la CGT. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Ahora no es no sé, como no es oyente, telespectador, ahora es la audiencia. Así que un saludo a toda la audiencia y muy contento de estar acá. Bueno, ¿y cómo te preparás para el domingo? ¿Qué expectativas? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué sentiste en la calle haciendo campaña? Mira, bien. Yo creo que la sociedad, por un lado, reconoce en la provincia de Buenos Aires que hay un modelo distinto al gobierno de crueldad y de falta de inversión en obra pública, en todo lo que ha hecho este gobierno nacional, y que hay un modelo distinto en la provincia de Buenos Aires. Ya lo premió electoralmente en el mes de septiembre con la elección provincial, y creo que lo va a volver a hacer nuevamente en esta elección nacional, más aún sabiendo que es de suma importancia tener más diputados nacionales. Si nosotros hubiéramos tenido 6 diputados nacionales más en la Cámara a favor nuestro, el veto de jubilados no hubiera pasado. Miren lo importante que es tener 5 o 6 diputados más. Hay que discutir cada diputado nacional para llegar a tener los números suficientes y evitar que el presidente de la Nación siga vetando leyes que favorecen al pueblo y que él no las quiere. ¿Qué pensás de lo que dejó entrever el otro día el secretario de Trabajo en la Comisión de Presupuesto, puntualmente de la Cámara de Diputados, donde habló de las intenciones de una nueva reforma laboral de parte del gobierno nacional? Habló del salario dinámico, se me va siempre, lo niego, ¿viste? Sí, no lo podés incorporar. No lo puedo incorporar. Sí. Habló del salario dinámico, término raro, los convenios por empresa. Bueno, ¿qué opinión te merece? Bueno, tuve la oportunidad de estar los 2 días, el día que estuvo Alejandro Cacase, que es el segundo de Sturzenegger, que estuvo el día anterior, y también esbozó algunas cosas de la regresión laboral. Acostumbremos a no decirle reforma laboral si viene de ellos, es regresión laboral. Me parece importante. Las reformas, por definición idiomática, son progresivas, inclusivas y son para mejorar. Estas son todas para desmejorar. Entonces, una regresión laboral, no es una reforma. Dicho esto y aclarado ese punto, tuve la oportunidad de consultarle muchas cosas y también tengo una opinión al respecto. Le pude consultar y no dio respuesta de por qué no homologa las paritarias, que muchos gremios hermanos
se viven quejando y hay denuncias permanentes y salen en los medios de que no homologan las paritarias de los sindicatos. Ellos que son liberales, resulta que las patronales y los trabajadores nos ponemos de acuerdo y después ellos con una intervención del Estado dicen no. Bueno, liberal es raro por empezar, ¿no? En segundo lugar, hay dos formas de que a vos no te homologuen una paritaria. Uno, porque estás contraviniendo alguna norma, alguna ley, el orden público, digamos, qué sé yo. No existe eso. Y lo segundo, que estás afectando el interés general. Tampoco. ¿Qué diferencia o qué puede pasar en el país si en vez del 1 le firmás el 1,5 por mes? ¿En qué estás afectando? Entonces, bueno, no tuvo respuesta, porque le pregunté básicamente cuántas y por qué, y cuál de los dos ítems por los que se pueden no homologar estaba comprendido alguna paritaria. No contestó, no dijo, que después iba a mandar datos, que no, que bueno, que ellos miran la letra, a ver si... cualquiera. Segundo, tampoco contestó por qué no actualiza a partir de la no homologación, por qué no actualiza los topes indemnizatorios, porque los topes indemnizatorios tienen que ver con relación a la paritaria que vos firmás. ¿Cuántos miles de argentinos están siendo perjudicados por esto? Tampoco. Y cuando profundizamos sobre la regresión laboral que ellos pretenden, yo les enumeré año por año, desde el año 1989 a la fecha, todas las normas que han existido de flexibilidad laboral en detrimento del trabajador y en favor del empresario. Porque ellos, ¿qué te dicen? No, esto va a servir para generar empleo, va a mejorar la calidad del mismo, el aumento de la productividad, etcétera, etcétera. Mirá, en 1989 instituyeron los tickets canasta, que era una forma vil de pagarle al trabajador. Hasta te decían qué podías consumir, porque por ejemplo te decían alcohol no puedes comprar con los tickets canasta. ¿Viste? Sí, había que ir al shopping y comprar un par de cosas. Locales adheridos. Locales adheridos. Sí. En 1990 incrementaron el periodo de prueba sin pago de indemnización. En 1991 sacaron un decreto también por el cual habían distintas modalidades de empleo que no tenían pago indemnizatorio. Y podés seguir enumerando. Después, hasta en 3 veces pagaban el aguinaldo por una ley, creo que fue en 1994, 1995. Sacaron la ley de RT que no le permitió al trabajador ir a la justicia para buscar la satisfacción integral del derecho que se vulneraba. Después, ley mediante Banelco, principio de renunciabilidad violado, principio de progresividad del derecho violado, principio de irrenunciabilidad del derecho violado, todo eso violado. ¿Y qué fue lo que consiguieron? Que durante el gobierno de Menem la tasa de desocupación creció a más de 18 puntos. En el gobierno de la Rúa creció a más de 22 y Macri duplicó el desempleo que le dejó Cristina. Quiere decir que en la medida en que vos vas disminuyéndole derecho a los trabajadores, crece la tasa de desempleo en la Argentina. ¿Y por qué? Y porque el trabajador es un ordenador social y en la medida en que la clase trabajadora sufre el desempleo o sufre la precarización de estas normas, se desorganiza y se desestructura la clase obrera argentina y terminamos discutiendo entre trabajadores registrados y trabajadores no registrados como si fuéramos enemigos. Y la idea es que si vos extendés una mano, es para levantar al que está abajo, no para tirarle de la mano para abajo al que está arriba. Es para igualarlo en derechos. ¿Esto significa que no querramos discutir nuevas medidas? Hay que discutirlas porque tenemos 11 millones de trabajadores por fuera del circuito formal de la economía. Entonces, que tienen que ver con las aplicaciones. Entonces hay que ver cómo laboralizás a esas personas en lugar de deslaboralizarlas quitándole derechos. Mira, yo siempre doy un ejemplo. ¿Cómo puede ser que el proveedor de servicio de transporte público más grande del mundo no tenga un solo auto, que es Uber? ¿Cómo puede ser que el proveedor de contenidos intelectuales más grande del mundo, que es Google, no tenga un solo libro en una estantería? ¿Cómo puede ser que el proveedor de mayor cantidad de productos a través de las e-commerce del mundo, que es Amazon, no tenga una lata de tomate dentro de una góndola? Sin embargo, son empresas multimillonarias que cotizan multimillonariamente en los mercados, tienen ganancias siderales y no tienen un solo trabajador registrado ni un solo te dicen, no, pero vos tenés una aplicación. Y a ninguna empresa de esas que mencionaste le gustan mucho los sindicatos. No, claro, mirá. Vos te peleaste. Sí, bueno, con Mercado Libre, sí, por supuesto, y nos seguimos peleando y algún día ganaremos esa batalla. Sin duda. Ellos tienen actividad financiera y son bancos, y lo acaba de decir el presidente del Banco Central cuando los sacó de la cancha con las operaciones de dólares, porque dijo, esto está exclusivamente reservado a los bancos. Ah, bienvenido Bausili, bienvenido Galperín, empiecen a mirar, porque aparte de eso hacen otras cosas más, prestan plata, hacen circular dinero, no tienen controles de lavado de dinero como tiene una entidad financiera. Creo que
Hay que ir a ver cómo se laboraliza a esos trabajadores y se les generan derechos, no cómo se le quitan derechos al que tiene. ¿Crees, Sergio, que hay condiciones de que avance algo como lo que planteó el secretario el otro día en el Congreso, que logre los acuerdos necesarios? Por eso es tan importante la elección del 26, porque va a depender de esa elección si ellos pueden avanzar sobre los derechos de los trabajadores o no, o si nosotros podemos avanzar sobre laboralizar a los que no tienen registración. Eso es fundamental, ir a votar, como dijeron ustedes, que ese voto sea un voto concentrado en quien va a ser alternativa de gobierno, que es Fuerza Patria. Por eso le pedimos el apoyo a los ciudadanos argentinos, porque la alternativa de este gobierno va a ser Fuerza Patria, y ya lo demostró en la provincia de Buenos Aires que puede haber un Estado distinto que se ocupe de las cosas. Y que también aliente la actividad privada, pero que el Estado se haga cargo de sus cosas. Si ellos, no creo que obtengan una mayoría para poder profundizar. Es más, creo que tiraron este tipo de ensayos porque algo tienen que decir y porque algo tienen que decirle también a sus verdaderos mandantes, que son los mercados y que es el gobierno de Estados Unidos. Sí, Sergio, yo te quería preguntar, porque creo que estamos todos en esta mesa de acuerdo que claramente el vector de ajuste nunca puede ser el trabajador, y también un poco dándote un pie como para que nos cuentes propuestas en tu rol también de candidato, es, bueno, sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, que es no quitarle derechos a los trabajadores. También la respuesta creo que todos la sabemos, lo que estamos acá sentados, pero me gustaría escucharla de vos. O sea, ¿cuál es la propuesta para, bueno, porque si uno escucha, si se quiere, del lado empresarial, tiene una cuota de racionalidad totalmente inhumano, totalmente antihumanista, cosa que para nosotros somos peronistas no es por ahí. Pero bueno, tiene una cuota de lógica de, bueno, yo tengo una X cantidad de trabajadores, tengo un ingreso total que los trabajadores capaz me generan un perjuicio, si se quiere, entre 1 millón de comillas. Bueno, ¿cuál es la contrapropuesta? O sea, claramente... ¿Por qué me decís le genera un perjuicio? No te entendí esa parte. No, porque ellos te dicen, yo gano 100... tengo que gastar 80 en trabajadores. El famoso gasto laboral. O sea, creo un poco, la CGT también estuvo hablando en su comunicado, el último comunicado que salió, un poco de esto. Bueno, en realidad, ¿cuál es la respuesta que tenemos que hacer? Bueno, en principio no solo hay que quedarse con que lo de Milei es malo, yo coincido con eso, nosotros tenemos que ir a la ofensiva. Dentro de la ofensiva uno tiene que empezar a discutir estas nuevas modalidades que pueden ser las aplicaciones. Si se trata de la utilización y el avance tecnológico, uno tiene que empezar a discutir, por ejemplo, un código ético de algoritmo para que no sea perjudicado un trabajador de aplicaciones. Tenés que garantizarle jubilación, tenés que garantizarle salud y tenés que garantizarle un salario mínimo a esos trabajadores. También tenés que discutir la jornada de trabajo. El mundo va hacia una jornada menor. Argentina es la que mayor jornada de trabajo tiene en el mundo y la quiere aumentar a 16 horas, 14, cualquier cosa. Locura. Banco de hora, todo inventos raros. Hay que ir a una disminución de la jornada de trabajo con el mismo salario, y lo voy a atar con lo que me acabas de decir vos, que es esto de lo que ellos interpretan costo laboral. Bueno, mirá, los sistemas de producción por el impacto tecnológico crecieron. Entonces a vos te mantienen el salario en línea constante en el mejor de los casos, porque vas a la par de la inflación, te mantienen el nivel de empleo en el mejor de los casos, aunque cae el nivel de empleo, pero esto es como un electrocardiograma de un muerto, siempre lo tenés en la misma línea, pero paralelamente antes vos tenías un sistema de producción así, que ahora se te hizo así. Entonces, ¿a dónde fue el excedente? Eso es lo que hay que discutir. Quiere decir que vos podés tener al trabajador con el mismo salario, menos cantidad de horas, y en lugar de generar un ángulo de 180 grados, flaco, generarlo de 90, ¿viste? Un poquito menos. Te doy un ejemplo. Nosotros hacemos mediciones de esa productividad en la actividad financiera en la que yo vengo, en el gremio nuestro. Nuestros técnicos hacen eso. Mira, nosotros teníamos en el año 2001, 2002, por ahí, si querés, un poquito antes, 2000, creo que era cuando empezamos a hacer los ciclos y las series. Nosotros teníamos... cada trabajador administraba en promedio 380 cuentas entre cuentas de depósito y cuentas de crédito. Hoy administran 1.600 cada uno. Nosotros hemos mantenido el salario, hemos hecho paritarias más o menos, por ahí le ganamos la inflación, tratamos de no perder todo. Pero ellos crecieron en la productividad. Ese excedente de 1.200, 1.300 cuentas más que administra, le está generando un ingreso. Porque esas cuentas son un disparador de otros negocios. Vos tenés una cuenta sueldo y un empleado bancario te terminó vendiendo un seguro, te terminó vendiendo una tarjeta de crédito, un préstamo. Es decir, a vos se te multiplicó la ganancia. Entonces, bueno,
empecemos a discutir la disminución de la jornada de trabajo, entre otras cosas. Sergio, hablando de eso, te quería preguntar por una situación que es muy preocupante, que venimos viendo en los últimos tiempos en la Argentina, que tiene que ver con la deuda de las familias, con la deuda con las tarjetas de crédito, también con la deuda de las pymes, de las empresas que están tomando crédito para pagar salarios y endeudándose con tasas muy altas. ¿Cuál es la situación hoy de las deudas particulares de la familia con las tarjetas, que están pagando el mínimo o a veces ni siquiera? Mirá, sí. ¿Y cómo se puede proponer algo para que se pueda afrontar esas deudas y que no termine destruyendo los hogares? Bueno, mira, hace unos 3 meses y medio, 4, nosotros empezamos a notarlo con los equipos técnicos nuestros en bancaria, porque hablaban mucho del crecimiento del crédito. Entonces le dijimos, bueno, muchachos, a ver, ¿por qué no nos miramos cómo es este tema? Porque nosotros no estamos viendo esa realidad. Algo les hacía ruido. Claro. Lo único que crecía por ahí en el Banco Nación, porque era el único que estaba dando, era el tema del crédito hipotecario. Sí. Los demás bancos estaban muy quietos en eso, era el Nación. Cuando empezamos a mirar, lo que había crecido eran el crédito en tarjeta de crédito. Y después dijimos, bueno, metámonos adentro a ver qué es. Y era el crecimiento del crédito en tarjeta de crédito en consumo en supermercado. ¿Y cuál era la operación que había caído? Pago en supermercado con tarjeta de débito. Y nosotros advertimos hace 4 meses, dijimos, ojo, que ya no les alcanza a la gente, por eso cae tarjeta de débito en pago en supermercado, y empezaron a pagar la comida con la tarjeta de crédito. Ese es fase 2 para nosotros. Fase 3 no pueden pagarla y no están pudiendo pagarla. Creció la incobrabilidad de las tarjetas de crédito y el nivel de endeudamiento, hoy leí algo, supera ya largamente el 100% el nivel de endeudamiento que tienen con relación a la utilización de la tarjeta de crédito. 130. Sí, 130. Sí. Entonces, y vos decís, ¿cómo lo resolvés? Acá tiene que haber un programa. El otro día lo dijo Cristina el 17 de octubre en el mensaje que dejó, que tenía que haber una segunda oportunidad para las familias y habló de establecer algún sistema mediante el cual se pudieran refinanciar con quita esas deudas y con algún tipo de garantías del Estado. Yo creo que ese es el camino y bueno, empezaremos a bucearlo y lo consultaremos obviamente con ella, quienes tenemos afinidad infinita con ella. Sergio, preguntarte, vos como dirigente sindical, los dirigentes sindicales en la campaña cumplen un rol fundamental. Bueno, uno a veces se pone nostálgico y dice que vuelve al 33% del movimiento obrero y demás, no te voy a meter en esa. Pero, no, pero meteme, dale. Bueno, dale. ¿Qué te parece el 33% del movimiento obrero Además en las de listas del peronismo? Origen radical. La pregunta, pero bueno. Compañía de origen radical, además. ¿Qué opinas de esto? Yo te la pregunta, pero te la direcciono y después vamos con lo otro. No, yo creo que a veces nos concentramos mucho nosotros, la estructura sindical, digo, en la queja porque la limitamos a la cantidad de lugares que nos dan en la provincia de Buenos Aires y en Cava. Si le reclamáramos a cada gobernador de la provincia que un diputado nacional vaya al lugar entrable, vos arrancás con 23 más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entraste con 24 diputados nacionales que son de origen sindical. Pero pareciera que la crítica la agotamos acá y es un error. Está bien, los sindicatos tenemos nuestras sedes centrales acá, pero trabajadores y dirigentes sindicales hay en todos lados. Si vos le decías a los gobernadores, che, de 3, 1, entrable, es nuestro. Sí. Arrancaste con 23, 24 arriba de la mesa y ponerle que Buenos Aires tenga que poner más y Capital tenga que poner más por el volumen de votantes que tiene, pues ahí ya arrancaste bárbaro. Hoy somos muy poquitos y los poquitos que somos de acá, provincia de Buenos Aires. Yo tengo el compañero mío de Tucumán, Carlos Cisneros, que es diputado nacional. Está Pablo Carro por Córdoba y después del interior no hay más nadie. Sí. También cuando apretemos a todos. No solamente nos centremos acá. Esa es mi primer autocrítica como dirigente sindical, que nosotros agotamos la crítica acá. Lo segundo, sí, yo creo que no solamente los dirigentes sindicales tienen que ocupar lugares en el poder legislativo, sino también cuando somos poder ejecutivo también. Porque tenemos el expertise, porque tenemos los cuadros técnicos y porque además del desarrollo sindical tenemos desarrollo político. Y creo que hay que ocupar los lugares. Los lugares se ocupan para impulsar las políticas que le hacen bien al movimiento obrero. No solo tienen que ser en los cuadros políticos dentro de las estructuras de las legislaturas y el Congreso, sino también dentro de las estructuras del Poder Ejecutivo. ¿Pudo conectar a Fuerza Patria con ese sector de trabajadores sindicalizados? Bueno, con todos los trabajadores en general, porque un pibe que está arriba de una bici en Pido yo también es un trabajador. ¿Nos escucharon? ¿Vos en campaña qué percibiste en las recorridas y más en la calle? Primero, trabajadores somos todos con trabajo sin trabajo. Sí.
y dentro de los trabajadores con trabajo, los que están registrados y los que no están registrados. La Argentina tiene 21 millones de personas ocupadas, según las estadísticas, o con ingresos, de los cuales solo 9 millones estamos registrados, ya sea en el SIPA por el empleo privado o en el empleo público. Quiere decir que hay 11, 12 millones de argentinos que tienen ingresos, que son personas ocupadas, pero que no están dentro del circuito de regulación del trabajo. En segundo lugar, lo que yo sí pude observar es que hay una afinidad de la sociedad con el espacio político nuestro que es Fuerza Patria, porque entiende e interpreta que nosotros no hemos defeccionado porque hemos estado al lado de los agredidos por el modelo. No todos pueden decir lo mismo, aún algunos compañeros nuestros que van, vienen en algunas provincias, porque a veces le dan dosis de gobernabilidad a este gobierno, que esas dosis de gobernabilidad después le hacen mucho daño al tejido social y le hacen muchísimo daño al patrimonio nacional porque permiten hasta privatizaciones. Entonces también digo, cuidado con esto. Cuando hablamos, no todos somos igual, lo digo por esta liga de gobernadores, esta cosa rara que están armando. Provincias Unidas. Provincias Unidas. Sí. Vayan y miren quién votó ley base y vayan y miren quién no votó ley base. Vayan y miren quién votó que le restituyeran el impuesto a las ganancias a los trabajadores mientras le eliminaban el impuesto a los bienes personales a los multimillonarios de la Argentina. Y vayan y miren quiénes estuvieron en contra. Después de eso, nos sentamos en una mesa, cada uno con sus culpas y hablamos. Nosotros estuvimos siempre al lado de los trabajadores, al lado de los sectores agredidos e inclusive ahora con estas nuevas mayorías circunstanciales que hemos logrado armar, aún a veces deponiendo proyectos que eran nuestros y tenemos que decir, bueno, que lo firme tal o que lo firme cual, pero lo importante es que el proyecto salga. Nosotros hemos tenido generosidad política y decididamente fuimos el único espacio que confrontó, la izquierda también, se lo debo reconocer, que confrontó directamente con este gobierno. Voy a cerrar con algo que está fuera de coyuntura, fuera del radar. ¿Qué pasó con el oro? Ah, buena pregunta. Los lingotes de oro de la Argentina. Bueno. Que ustedes de la bancaria fueron los que alertaron ahí. Exactamente. ¿En qué está ese tema? ¿Qué pasó con el oro? Estos tipos ni siquiera dan explicaciones de eso, de algo tan básico como decir, mirá, el oro está en tal lado porque hicimos tal operación, o lo usamos de garantía para un repo, o lo llevamos afuera porque no sé qué cosa, porque hay una operación y le genera un dividendo, cosa que no, es difícil, pero bueno. Cuando nosotros detectamos la salida del oro, es que empezamos a hacer la denuncia pública y después a través de la ley de información pública pedimos precisiones. Obviamente nos contestaron que por un tema de seguridad nacional no podían decirnos qué habían hecho con el oro. Voy a decir, bueno, los muchachos sabemos que no le dan explicación a nada, fuimos a la justicia. Hubieron acciones, 2 acciones hay. Por cada pedido de informe hubo una acción, cayeron en distintos juzgados. Llegó a la Cámara. Hay un dictamen del fiscal de Cámara ahora que acaba de decir que me tienen que dar toda la información a excepción del lugar geográfico. No hace falta, muchachos, sabemos que está en Londres. Son tan antipatria que se lo llevaron a Londres, así que ni se preocupen por decirme el lugar geográfico porque yo ya lo sé. Pero me tienen que decir todo lo demás. Y todo lo demás es si hicieron alguna evaluación del riesgo que tiene eso, porque eso es como la fragata Libertad cuando la embargaron. En tránsito te la pueden embargar. Si el oro está en Basilea, que es el banco central de los bancos centrales, no es embargable. Esto con tranquilidad hay que decirlo. Si el oro es garantía de un repo también. Pero decino, ¿qué hiciste con el oro? Han llegado al límite que no se lo han dicho ni siquiera al auditor general de la Nación, al único que quedó, que es Olmos. Porque todo lo demás se les terminó el mandato. Olmos el otro día en la Comisión Revisora de Cuentas bicameral que tiene las 2 cámaras, dijo, no puedo terminar la auditoría de los activos del Banco Central porque y ya considero terminada el intercambio de cartas porque no me dan la información. Entonces no sé qué ir a hacer. Olmos se irá a presentar en la justicia, qué sé yo. A mí falta que la Cámara resuelva ahora y calculo que resolverá y me tendrán que dar la información y presto le decimos a todos los argentinos dónde está el oro. ¿Cómo estuvo el cierre de campaña, hoy último día de campaña? Estuvo muy bueno, estuvimos hoy a la mañana con Axel Kicillof y Mariano Cascallares en Almirante Brón. Hubo un cierre de campaña muy interesante con los fiscales que van a existir en el Estadio San Martín, un estadio lleno.
pidiéndole que garanticemos que los ciudadanos voten, que si alguien no entiende no nos dejemos atropellar por ningún presidente de mesa. Nosotros los fiscales tenemos la oportunidad de decirle, vamos a explicarle una vez, que no lo entendió, le vamos a explicar 2, 3, 4, porque lo importante es que voten y que además estemos muy atentos para garantizar la transparencia del proceso electoral. Fue un muy lindo acto. Ahora hay otro más en San Martín. Yo avisé que no iba porque me había comprometido con ustedes, con APIME, y porque aparte me había comprometido en hacer casi un lujo mi cierre de campaña, que fue ir a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, por quien una vez más pido su liberación, porque la compañera está injustamente detenida y es inocente y está siendo objeto de una proscripción política, producto de haber luchado contra los poderes fácticos de la Argentina, en bien del pueblo argentino y en contra de las corporaciones, y se lo están haciendo pagar. Así que estuve con ella hasta hace un rato, que está muy entusiasmada con la elección, pudimos compartir el análisis, y bueno, estoy acá y seguramente va a ser un lindo acto también en San Martín. Sergio, muchas gracias por haber venido a Sopardo, y bueno, fuerza para el domingo. Esperamos tener estar festejando, no sé si sería un festejo, pero sí con entusiasmo de cara a lo que viene, producto de una buena elección. Gracias a ustedes, los felicito al secretario de prensa, felicito a Jorge Sola por la iniciativa, los felicito a ustedes por el laburo, felicito al Consejo Directivo por esta iniciativa porque está buena, y déjame decir simplemente 2 cosas. Una, el presidente de la Nación fue a arrodillarse a Estados Unidos a buscar más plata. Y al día de hoy no nos dice cuáles son las condiciones en las que le están prestando la plata y dice que lo va a decir después que termine. Quiere decir que es malísimo lo que viene, porque si no lo diría ahora. 2, dijo que la reforma laboral es tan buena que va a decir todos los puntos de la reforma laboral después de la elección. Si fuera tan buena, lo dice ahora y nos gana caminando. Quiere decir que lo que viene es malísimo. Por eso el 26 todos a votar, y a votar Fuerza Patria, que es la alternativa de gobierno por el 2027. Muy bien, gracias Sergio. Vamos. Bueno, nosotros nos vamos. Ya está. Qué rally, qué programón, loco. Sí, estamos palo y palo. Yo, mira, la vez pasada cuando hicimos el programa en frente del edificio en Azopardo, dije, bueno, cuando volvamos al estudio va a ser una papa. Sí. Vamos a estar, Argentina, amigo. Palo y palo. Gracias Mati, gracias Rami. Un placer haber estado con ustedes. Yo soy Juan Gentile. Gracias a todos los compañeros y compañeras que están detrás de cámara, que hacen posible que esto llegue a todos ustedes cada semana. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene cuando hagamos otro programa de Azopardo. Chau, chau.